Saludos amigos, bienvenidos nuevamente al debate de la semana. Soy Miguel Guerrero y estoy encantadísimo de poder estar nuevamente con ustedes en sus hogares. En la noche de hoy voy a tratar de un tema de sumo interés para el presente y el futuro de nuestro país. Y lo voy a relacionar con una situación muy similar o parecida que está ocurriendo en Europa. Me refiero a la inmigración ilegal creciente en la República Dominicana, que quizás pudiera tener un parangón en una dimensión menor que lo que está sufriendo hoy en día la mayoría de los países de la Unión Europea con la creciente inmigración musulmana y africana, que prácticamente en principio fue promovida por los propios europeos para llenar un vacío de mano laboral en esos países debido al bajo crecimiento de la población europea. Y para tratar ese tema y la posibilidad de que vivamos experiencias similares a las que hoy están viviendo muchos europeos, cuento con la muy grata y sabia presencia de 4 profesionales dominicanos: el licenciado Percio Maldonado, periodista, director del periódico El Nuevo Diario; el licenciado Aneudi de León, abogado y dirigente del Partido Revolucionario Moderno; el licenciado Nelson Rodríguez, conocido periodista y director del periódico El Caribe; y el licenciado Juan Isidro Guzmán Taveras, abogado y analista político. Buenas noches, caballero, gracias por aceptar nuestra invitación. Bien, gracias, Miguel. ¿Hay posibilidades realmente de que se le escape al país el control de la inmigración haitiana? Bueno, déjame comenzar yo como de la casa. Así es. Pero, no, importante tema, incluso de las migraciones, es considerado uno de los fenómenos sociales del siglo XXI. Junto a la trata de personas, está en tercer lugar, luego del tráfico de armas y de las drogas. Y yo quisiera una precisión, para no irnos muy lejos. República Dominicana está considerada por la Organización Internacional de las Migraciones como el tercer grupo mayor que hace la famosa vuelta esta por México, que va por Sudamérica para entrar a Estados Unidos por México. Así que nosotros también tenemos inmigración. El tercer grupo más grande en el Caribe somos nosotros. Así que la vuelta por México. La vuelta por México. Y hemos visto cuestiones dramáticas. Ustedes vieron los vanilejos que aparecieron en un tráiler ahí prácticamente moribundo, 5 hombres, otro por Texas también. Es decir, que nosotros también podemos vernos en ese espejo. Preocupación, porque en el caso de nuestro vecino, no solamente es por desastres naturales y por condiciones sociales que ellos huyen, sino por hambre y por pobreza. Es decir, que eso le da un mayor nivel de complejidad a la situación de la migración. Pero quería de entrada potenciar de que es uno de los fenómenos sociales dominantes en el mundo entero. Y de esta parte del mundo está documentado. Estados Unidos han entrado más de 8 millones desde que se instaló Biden. Y por ahí. Pero quería poner la banderilla inicial. Y no vale muro en Estados Unidos. No vale muro. Y esos muros son muros de verdad. Pero la gente penetra. La necesidad hace milagros, como dice. Ahora a mí me preocupa mucho porque a pesar de todo lo que se ha tratado el tema y a pesar de los controles que el gobierno ha intentado establecer para controlar esa inmigración, con la inspección biométrica y muchísimas otras cosas que deben funcionar en algún momento dado, deben comenzar a funcionar, esa inmigración no se ha detenido y sigue aumentando. Y yo veo que el principal problema que tenemos es que esa inmigración es una importación de pobreza, que agrava la pobreza dominicana. Bueno, Miguel, este es un tema complejo y creo que tiene algunas diferencias con la realidad que vivimos en Europa. A veces yo pienso que la migración en Europa tiene hasta un sentido de ajusticiamiento histórico, porque la mayoría de esos países fueron colonias de los países europeos y muchos de esos países explotaron toda esa riqueza. Es decir, que de alguna manera la gente está buscando dónde meter la vida y se va justamente en lo que es. En el caso de República Dominicana y Haití, yo creo que hemos tenido una vecindad. Primero, la República Dominicana nunca colonizó Haití, por el contrario, nosotros nos independizamos de Haití. Digamos que el atractivo de nosotros es que somos una economía mucho más, con mayores posibilidades de dar una sobrevivencia a los haitianos. Y los haitianos, lógicamente, tienen aquí la posibilidad de meter la vida, comenzando porque hemos hecho del país un paridero, ¿verdad? Aquí que paren las haitianas, aquí es la mano de obra, es un mercado también económico en que tú le vendes un pantalón con una pata más larga que otra y se vende, es decir, es un mercado fácil de suplir.
Y toda esa situación hace compleja. Pero yo creo que tú focalizabas la pregunta planteando un tema. Se nos ha ido de la mano. Yo creo que el país no tiene control de su migración actual. Yo diría que hemos tenido la suerte de que los haitianos no han venido, no se puede decir eso, no han venido a delinquir aquí, han venido a sobrevivir aquí. Y son hoy parte esencial de la mano de obra en todo el Bajo Yaque, por ejemplo, de Santiago a Dajabón, todo el Bajo Yaque, que es la producción bananera, parte de esa actividad, casi el 90% de la mano de obra que trabaja ahí es haitiana. Están también en la agricultura general, en la ganadería, en las fincas. Difícilmente tú encuentras un dominicano que vaya y te eche un día o te trabaje en una finca, lo hacen ellos. Están hoy incluso en el sector del turismo y por una condición muy particular, y es que muchos de ellos hablan inglés y para los servicios básicos de jardinería y de limpieza en los cuartos, ellos entienden que tú, que habla inglés, le dices que tú necesitas una toalla limpia, porque el dominicano que no sabe, tú le dices eso en inglés, lo que dice y él no entiende, y la toalla no aparece. Entonces, ese es un personaje que se está haciendo yendo allí. Ahora, si uno se pone a ver en el histórico que hemos tenido, los años 60, 70, con la industria azucarera, esa era una mano de obra que venía con cierto control. Si venía un contrato, venían tantos haitianos, algunos se quedaban, pero la mayoría retornaba al final de la zafra. Vivían básicamente en torno a los ingenios, hoy están en todas partes. Están en la agricultura, están en el turismo, cuidan el parqueo de tu casa, cuidan la garita de tu casa, están en todas partes. Por tanto, ya es un problema de seguridad que nosotros no tenemos. Yo diría que el gobierno ha hecho muy poco con esto, o los gobiernos han hecho muy poco con este tema de control. Porque yo creo que hay que partir de un principio como parte de la seguridad. Ningún ciudadano puede andar sin documento. Y se dirá, bueno, los haitianos no emiten documentos. Y posiblemente mucha de la gente que murió en el día ni siquiera se sabrá que existieron nunca. ¿Y cómo tú documentas? ¿Cómo tú regularizas a una persona fíjate, sin identidad conocida? Me decía Omar Benítez que él tenía un haitiano que se llamaba Juan Luis Guerra. Juan Luis Guerra. Juan Luis Guerra, ese es el nombre que él se puso. Y yo te diría, bueno, usted se llama Juan Luis Guerra. Sí, perfectamente. Póngase ahí, siéntese ahí. Deme su foto y deme sus huellas digitales. Entonces, yo tengo que tener control. ¿Cómo se llama el que mató al tío de Soto Jiménez? No se sabe. ¿Tú sabes cómo le dicen al moreno? Blanco. ¿A dónde tú lo encuentras? No hay un perfil. Entonces, yo creo que eso es una tarea que no puede depender de que Haití emita un documento. El ciudadano que entra al territorio nacional tiene que darse una identidad. Usted se pone el nombre que usted quiera, pero usted tiene que tener esa identidad. Pero yo creo, y yo creo que hemos fallado con eso. Pero yo creo básicamente que el país tiene que tomar una decisión en el sentido de decir cuánta migración necesitamos y qué tipo de inmigración necesitamos. Porque si no hacemos eso, ese ejercicio, y no se determina eso, esto va a ser un caos y va a llegar un momento en que la falta de control nos va a tragar. Hay que ver la migración como un hecho histórico. Cuando lo planteamos que este gobierno no ha hecho nada por la situación migratoria, es un poquito cuesta arriba decirlo, porque las políticas se están haciendo. Y las políticas no tienen resultado de la noche a la mañana. Tienen un proceso para su cumplimiento y para su ejecución y para ver las consecuencias de ella. Y la conocemos. Eso sea un poco mezquino decir que no. Se está viendo lo que se está haciendo, que no es todo lo que se debe hacer. Bueno, habrán otras políticas que se deben implementar porque mientras más Estado se tenga, o sea, mientras más control territorial y de su población se tiene, mayor Estado se tiene. Entonces, nos enfrentamos a una realidad que no se puede comparar con Europa en lo más mínimo. Nosotros somos una isla única e indivisible, con dos sociedades completamente diferentes, que son fácilmente controlables por esa misma razón. Entonces, ese temor que se tiene, por ese temor tan grande que se tiene, es más un instrumento de manipulación y de dominio de ciertas clases dentro de la estructura de poder de la República Dominicana. Lo digo por esto. Un árabe en Europa es un árabe identificable y manejable y manipulable y controlable. Eso independientemente de los derechos humanos, del derecho internacional humanitario, eso independientemente de eso, quiero decir. Estoy hablando de Estado. Como Estado es controlable porque el haitiano es muy identificable. El Estado necesita política para eso, para controlar su población, tanto la propia
como la extranjera, y definir sus políticas más claramente y esperar que lo que se está haciendo tenga su función y tenga sus resultados que son esperables, digo yo, porque no estoy diciendo que lo que se está haciendo ya está funcionando, pero se está implementando. Y no podemos decir que no hay un interés del Estado, porque se están viendo las cosas. Pero que no esa funcionen política... en otra parte, perdone que lo interrumpa, que no funciona, es verdad, eso no funciona 100% en ningún lado, pero son cosas que Pero se ¿cuáles van son? haciendo. Yo creo que las políticas funcionan cuando tienen un objetivo bien definido. Pero que yo sepa, no sabemos qué persiguen realmente. Hablamos de reducir la inmigración, pero ¿con qué objetivo? ¿Qué persigue realmente? ¿Qué tipo de inmigración necesitamos? Si no se establece esa especificación, yo creo que va a resultar muy difícil a la larga controlar la inmigración. Yo creo que es un problema de Estado, no de gobierno. Los grupos de poder en la República Dominicana, los partidos, los empresarios, tienen que ponerse de acuerdo en eso, porque eso se está manipulando política electoralmente también. Así es. Entonces deben ponerse de acuerdo en ese mismo sentido, o sea, dándole la razón totalmente a usted en esa posición, porque si no nos ponemos de acuerdo como política de Estado que se implemente y que tenga un control y una realidad con ese objetivo de controlar nuestra población, de controlar nuestro territorio, saber lo que necesitamos, no se va a lograr. Licenciado. Sí. Bueno, es que los demás dieron su parecer. Yo pienso, Miguel y los demás panelistas, que lo primero que todo, que el tema elegido me parece muy interesante y realmente el símil que se hace para fines de buscar soluciones y analizar alternativas y realizar prueba diagnóstica es bastante interesante y bien beneficioso para el debate. Pero yo quiero hacer brevemente una comparación, una diferenciación entre los dos fenómenos. Realmente la migración en Europa, que viene de África y del mundo musulmán, si bien en algunos aspectos puede tener similitud con el caso haitiano, hasta cierto punto, y en eso coincido un poco con el doctor, un poco más compleja que lo que nosotros vemos la de Haití. La de Haití es grave. La de Haití, la amenaza con Haití es grave, más no compleja. Son cosas muy distintas. La de la musulmana y africana, yo la considero más compleja, porque en ella está involucrada aspectos no solamente cultural, el tema del idioma, como en efecto está en la relación con Haití, sino con un elemento también hasta cierto punto de paridad y de competencia, pero también de una expansión del crimen organizado. En Haití están las bandas, pero las bandas son un problema local que puede salpicar en República Dominicana, pero no es expansivo a nivel internacional. En el caso de lo que sucede en Europa en relación a los musulmanes y a los africanos, sí hay elementos realmente preocupantes que tienen que ver mucho con la seguridad y el tema del terrorismo. Y otro elemento que muy bien tocó don Percio, y es que esa relación de colonialismo que hay, parece ser, en el caso europeo, tiene una similitud con relación a un aspecto de pertenencia o de posesión, como algunos haitianos piensan. Yo soy testigo, cuando yo iba una vez, cuando estaba en la escuela, que yo iba en una guagua pública y obviamente en esa guagua pública de 17 derechos y todas esas cosas, yo venía del colegio, de una escuela experimental donde yo estudiaba en la feria, y a mí no se me va a olvidar un fenómeno que yo escuché de un haitiano robusto, lo recuerdo como ahora mismo, que dijo claramente que por qué joden tantos, escúchame la expresión, ¿por qué los dominicanos joden tanto si esto es de nosotros? O sea, hay una acepción en el relato, vamos a decir hasta cierto punto educativo de los haitianos, de que esto era parte de su territorio. Bueno, pero aquí hay un problema mayor. Se está permitiendo en las escuelas charlas
como parte de supuesto de una agenda Globalista. internacional, sí, globalista, que distorsionan hechos históricos y fundamentales de la nacionalidad dominicana. Por ejemplo, el hecho de que los haitianos nos liberaron de la esclavitud española. Déjeme decirle, a veces cuando se habla de eso se olvida de que la reina Isabel prohibió en el año 1500, 8 años después del descubrimiento de América, la esclavitud en todo el territorio español y en las colonias españolas, de manera que aquí nunca hubo una esclavitud formal. ¿Entiendes? Entonces... Y además la independencia sí, efímera también de Juan Sánchez Ramírez demuestra también eso. Sí, pero ese además fenómeno. se ha querido demostrar con eso que los haitianos vinieron aquí a la República Dominicana en el 22 para liberarnos y resolver el problema de la esclavitud que supuestamente padecían los residentes en la parte española de Haití, porque así se llamaba entonces. Aquí fue que nació el derecho de India, o sea, con el sermón de pero- Adviento y el padre de las casas, y eso era en contra de la esclavitud. O sea, eso es parte más de la leyenda negra que tiene el colonialismo español, que le hicieron los ingleses y los franceses a los Pero españoles. Nelson Sí, quiere pero decir- hay Sí. profesores que hacen lo que dice el doctor. Yo quería volver aquí, a propósito que se mencionó Los las haitianos, políticas que Haití, deben sí. ser de Estado. Yo creo que se está improvisando nosotros mucho vivimos. con este tema. Hay políticas de parte y parte, Sí. porque incluso las últimas iniciativas del gobierno dominicano, incluso el cierre que hizo definitivo por aire, mar y tierra, tiene un componente de que es una medida graciosa, popular para muchos sectores, pero evidencia mucha improvisación. Ahora no se está hablando del canal, que era la condición, ni siquiera de Kenia, de los soldados. Ahora el problema son del registro biométrico. Usted ve que no hay una cuestión específica. ¿Qué estamos persiguiendo nosotros? Que se registren biométricamente. El gobierno no ha sido muy claro en la cantidad de personas que se registran. Se hizo un levantamiento de 900 en la primera semana, 600 de los cuales eran Elías Piña, pero eso no va a funcionar. Yo decía, pobreza y hambre son lo que están motorizando, empujando más la migración haitiana, en el caso para Dominicana, porque también ellos van a otras latitudes. Y eso se está potenciando ahora. Con lo que está pasando en la frontera, se echa por tierra, el discurso aquel del arraigo, de hacer de la frontera una zona de oportunidades, y ahora se está perdiendo todo eso. Entonces se va a potenciar la migración forzosa desde arriba hacia la República, desde aquel lado hacia la República Dominicana. Entonces yo creo que hay mucha política definida, tenemos un instituto para ello específicamente, pero hay mucha improvisación y que se está viendo aguijoneada en este momento por la campaña electoral. Lo que tiene es muy peligroso para nosotros, porque ese es un problema grave que no es coyuntural y no lo vamos a resolver con medidas específicas coyunturales. Bueno, yo no creo que sea o sea, esa parte yo no la comparto, maestro. No, y tú eres el PRM, ¿cómo lo vas a compartir? No, porque ese es el PRM. sí. No, si estoy No, o sea, te voy a decir por qué no la comparto, porque justamente ahora yo he aprendido cosas nuevas. Estoy haciendo una maestría en ciencias políticas y políticas públicas en la UAS. Y justamente el tema que estoy finalizando este sábado se llama las teorías gerenciales. Y dentro de esas cosas, mi formación no es administrativa. Aunque tengo formación administrativa en el área pública, en el área municipal, pero no como un concentrado ya a nivel de un título o de una maestría. Y ya aquí lo estamos viendo y he visto algo que son las teorías gerenciales. Y una de las cosas de las teorías gerenciales está la teoría de la contingencia y la teoría situacional. Usted no puede hablar de improvisación cuando hay un fenómeno fortuito que surge en un proceso. Obviamente los fenómenos fortuitos obligan a acciones fortuitas. Y las acciones el fortuitas canal que tú dices. me refiero al canal y todo lo No, que porque se ya- ha Si usted hecho. se echara para atrás un poquito. Porque ya no se habla del canal. El canal desapareció. Me refiero La condición ahora es el registro de biométrico. La palabra improvisa, no, porque fíjese que han habido cosas puntuales y van paso por paso. Porque acuérdese que el problema dominicano no es problema migratorio solamente. Este país está lleno de problemas. Bien, señores, si me lo permiten, tenemos que hacer necesariamente una pausa. Regresamos después de ella. Por favor, continúen con nosotros en el debate de la semana. Bien, estamos de regreso en el debate de la semana y estamos hablando sobre el tema de la inmigración y estamos tratando de hacer una comparación con lo que está sufriendo o padeciendo
o experimentando Europa, si se quiere, con la creciente y abrumadora inmigración africana y musulmana, que aquí en proporción es casi igual, ¿no? Si lo calculamos con relación al porcentaje, a la población dominicana y el porcentaje de inmigración haitiana, prácticamente es similar a la que está padeciendo hoy en día Europa. Ahora, cuando hice la pausa, el licenciado de León estaba tratando de referirse o refutar al licenciado Nelson Rodríguez. No a refutar, sino a un aportar. No estoy aquí en controversia, sino el maestro Rodríguez establecía la palabra improvisación y yo soy, o sea, de la opinión que le dije, como ya dije antes, que hay una teoría gerencial que se llama la contingencia y el elemento situacional. Las acciones fortuitas que se ocurren o se dan fruto de eventos fortuitos, obviamente... Entonces las acciones del gobierno en la frontera son fortuitas. No, las acciones, me refiero, las acciones frente al hecho fortuitos pueden parecer fortuitas o improvisadas, porque son propios de un efecto sorpresa. Pero la construcción de un canal no es un hecho fortuito. Bueno, la construcción del canal fue un tema que originalmente se planteó, pero el Estado Dominicano hizo las advertencias diplomáticas del lugar y hay un informe que lo revela en ese sentido y ellos continuaron con esa situación de manera oscura. Luego, cuando el gobierno con su servicio de inteligencia determinó que ya iban a atravesar los límites, porque es que en Haití no hay orden, en Haití es más, eso que se está construyendo ahí ni siquiera es una obra del Estado haitiano, es una obra de grupos económicos de Haití y de sectores campesinos que están promoviendo eso ahí y que el mismo Estado haitiano Miguel, no lo ha podido controlar. Miguel, mira una cosa. Yo creo que la democracia dominicana ha carecido de una política clara frente a Haití. No ha tenido ninguna. Y de hecho no tiene ninguna. Esto todo es actuar a la defensiva. Cuando alguien nos ataca, nosotros interactuamos. No hay una política. Aquí no hay ni siquiera un grupo de pensadores especialistas en la situación haitiana para que asesore a un presidente de la República cuando va a tomar una medida. Eso es grave, eso es muy grave. Ese canal, Sí, ese canal está hecho, partió de un informe del INDRI que dijo que ese canal no afectaba a las aguas. El INDRI, el Instituto Dominicano. Bueno, hubo es decir, una confusión porque bueno, los haitianos dijeron que no iba a cambiar el cauce y realmente... Pero lo modificaron. Pero el cauce de un río no se cambia. Tú puedes desviar el agua de un río. Derivar, Pero agua. no puedes cambiar el Por cauce tanto, porque el cauce es el río. Pero también hay un elemento de soberanía. ¿Cómo República Dominicana, como Estado, va a inmiscuirse en Haití a un nivel de ir a hacer hasta procesos de levantamientos in situ en el territorio haitiano, a ejercer acciones coactivas? Eso es realmente... Pero fíjense eso una no es cosa, admisible. lo que quiero... Dicen O sea, hay que, un elemento también de sostenibilidad y de realidad de la situación. dice que usted se equivoca cuando los procedimientos se violentan. ¿Perdón? Los procedimientos se violentan. Entonces yo creo que en el caso de una relación como la haitiana, que ahora se hace mucho más compleja porque Haití no tiene cabeza. Siempre ha sido complicada, pero Haití no tiene cabeza ahora. Por tanto, tú no tienes con quién conversar, no tienes con quién dialogar. Y se supone que si tú tienes un acuerdo firmado en el 29, que fue sancionado por los congresos de ambos países, es un acuerdo que tú tienes que cuidarlo para que no se altere. Ese acuerdo del 21 es una cosa que solo la ingenuidad la produce para tú darle excusa a los haitianos y decir, ustedes me autorizaron a hacer el canal. Cuando tú tienes un acuerdo base, que es lo que establece los límites del uso de esas aguas, con algo más grave todavía. La única agua que Haití tiene disponible nace en República Dominicana, el Haití bonito, Sí, y claro. el río Dajabón. Bueno, y Es la decir, presa que la de República Peligre- Dominicana... La presa de Peligre se alimenta de las aguas del Haití Bonito. de Haití Bonito. Y de hecho, la presa de Haití Bonito no que se es ha el río hecho... más grande de la isla, Claro. el Haití Bonito. Y esa presa no se ha El hecho más largo. del lado No, dominicano. el río más largo y más grande, incluso superior al Yaque del Norte. Al yaque, yo Bueno, pensaba. Balaguer, que hizo 32 presas de las 37 que tenemos, siempre miraba hacer esa presa de Haití Bonito y nunca la hizo porque los haitianos
nunca se pusieron de acuerdo. Y él, para evitar, siguió haciendo la otra y no se hizo. Pero si la República Dominicana, en una acción unilateral, como han hecho los haitianos con este tema, decide represar el río Haití Bonito y hacer su presa del lado dominicano, posiblemente los haitianos no se lo van a poder impedir. Pero todos sabemos que estamos generando una situación no deseada que sería mucho más compleja para la República Dominicana que para los propios haitianos. ¿Por qué? Porque la peor situación que nosotros tenemos con haitianos es su miseria. Y yo le voy a decir a ustedes una cosa. Cuando tú echas una ojeada a la historia de la humanidad, los países que progresan son los países que reciben inmigrantes. Por tanto, yo no le tengo miedo al tema de los inmigrantes. A lo que tenemos que tenerle miedo aquí es al descontrol. Porque, exactamente. Porque a le la voy, migración desorganizada por y no eso, regular. por eso yo decía que el país tiene que fijar qué tipo de migración necesita y cuánta migración necesita. pero deberíamos de hacer un pacto migratorio. Pero eso fíjense, es lo que República Dominicana fíjense lo que necesita. Fíjense lo que estamos produciendo. Estamos hablando en un país, nosotros, tenemos más de 100 nacionalidades mezcladas aquí. Correcto. De todas partes del mundo. Que hay rusos, americanos, ingleses, franceses, de Residiendo, todo, haitianos, todo. Ahora, ¿preocupa que un haitiano venga? No, a mí no me preocupa, sobre todo si él es una persona útil. Yo soy de una provincia fronteriza, yo he convivido con los haitianos. En mi casa los haitianos iban y cocinaban en la cocina de mi casa. Yo no tengo miedo al tema. Yo lo que tengo miedo es al descontrol. Porque miren lo que está pasando. Esa migración irregular está creando una realidad social que no hay ley que la resuelva después. Porque yo soy haitiano, me casé con su hija, tengo familia con ellos, el niño está aquí, construí mi casa, construí mi patrimonio, pero yo estoy ilegal. Porque el Estado no me resuelve un estatus, no me dice que soy aquí, me puede decir, usted es haitiano, pero usted es legal. Miren lo que está pasando en la realidad cotidiana de la migración. Todo el bajo yaque de la industria bananera depende de la mano de obra haitiana. Y los barcos vienen martes y jueves a llevarse las cargas de esos bananos. ¿Qué está pasando en la realidad? Bueno, que los inspectores, que yo no sé si migración los manda o son vivos corruptos y policías corruptos que van, se le tiran ahí los haitianos para que no lo atrapen, se van, cogen el monte y se van. Las fincas se quedan sin la mano de obra. Cuando el barco viene martes y jueves, las cajas de guineo no están ahí, porque no hay mano de obra. Entonces, estamos afectando nuestra economía, porque no estamos cumpliendo con eso. Y un suplidor de banano en el extranjero, que tú no le suples en la calidad y en el tiempo necesario, ¿qué es lo que hace? No, porque yo voy a decir, es un producto perecedero. Cambia. Cambia de un suplidor que le garantice que el banano llegue el día y cuando las condiciones que lo necesite. Yo estoy de acuerdo con lo que plantea. Yo no le tengo miedo a la migración, pero la capacidad de absorción y de manejo económico que tiene la República Dominicana no se puede comparar con la europea. No, claro. Partimos de una situación muy disímil que no es igual, porque Europa tiene unas capacidades y unas estrategias que no sé si ustedes lo han perdido de vista. Como es un continente, ellos crearon unos países que les servían de bloqueo para que no penetrara la inmigración. Esa era Turquía. Incluso pagan. Pagan para ellos, nosotros no tenemos. Nosotros tenemos una realidad. No tenemos filtro. Y no tenemos la capacidad de absorción. Yo no digo, no le tengo miedo, en lo más mínimo. Nunca le he tenido. Ahora, ¿qué capacidad tenemos nosotros de respuesta y de manejo ante una situación que no hay control? A mí me preocupa mucho que el fanatismo alrededor del tema impide una discusión sana y objetiva y seria. Porque el fanatismo crece en la medida en que no hay control. No, porque el fanatismo es de ambos lados, claro, de Haití y de República Pero por eso te Dominicana. digo, cuando tú tengas el control migratorio, tú puedes definir políticas mucho más duraderas, como esa que decir, bueno, hasta cuánto puedo recibir. Por ejemplo, si una señora viene y da a luz aquí, tú dices, bueno, la atendemos por razones de humanidad, la atendemos porque le damos el servicio hospitalario, pero ¿qué garantía tenemos que la señora se regresó con su hijo a su país? Tú estás partiendo de algo que no es real. Eso que ya yo estuve en un programa aquí que se tocó el tema de por humanitarismo, la parturienta que se le permite parir por humanitarismo, eso no es verdad. La parturienta se le permite parir porque hay una serie que están comisionando para traer esas parturientas aquí. Es un tráfico. Entonces yo lo que digo, si el Estado lo hiciera de manera humanitaria, no tiene ni siquiera... Déjame decirte una cosa.
No lo veo. A mí me dijo el director del Servicio Nacional de Salud, el doctor Lama, Nada más ver. una conversación hace poco con él. Yo le dije, ¿por qué los hospitales no le cobran a las parturientas? ¿Sabes lo que él me dijo? No sé. Palabra textual. Yo respeto la política de Estado. El tráfico se da en las personas que trafican para traer esas personas Así aquí. es. Y yo te digo, si necesitamos dar la asistencia haitiana, es más válido que yo diga, este hospital cobra un precio módico y todas las haitianas que quieran pueden venir a parir, le damos el Pero si servicio se hacen esos y ellas hospitales, recogen. Como existe en Estados se Unidos. construyen Como en debe Estados ser. Unidos, si se construyen hospitales en la zona fronteriza que no tengan que venir También. al territorio dominicano, bueno, no habría ningún problema, pero Buena se idea. informó, recientemente se informó, y se ha reiterado esa información, de que la Unión Europea ofreció con capital francés construirle un hospital en la zona fronteriza y los haitianos se negaron, aparentemente. Mira, déjame hacer la comparación. Los filtros en Europa no están funcionando. Hay un desborde. Ahora. Sí, ahora mismo hay un desborde. Y se podían poner ejemplos recientes. Francia. De poner el de Italia y Polonia, que se reunieron. Dijeron, vamos a replantearnos las reglas del juego de la Unión Europea. La queja de Alemania a Polonia, que Polonia la está llenando a Alemania de los migrantes, Y Rusia también. con una flexibilidad de los visados y la regularización inmediata y lo manda para Alemania. Es decir, que hay un desborde. Sí, sí. Si yo traigo la situación aquí no hay ese desborde, pero se corre ese peligro. Se corre el peligro. Decía el alcalde de Dajabón, Riverón, no recuerdo, Riverón, Sí, Riverón. celebrando que los haitianos de aquel lado ya le está picando el hambre y están presionando para pasar para aquí. Si ustedes van a ver que no van a aguantar. Él no sabe qué es lo que está diciendo, porque el peligro realmente es ese. Siempre se ha hablado del famoso tsunami, el famoso desborde, y ahora, con la actual situación que está potenciando el hambre, que está resultando ruinosa para muchos sectores productivos nacionales, está potenciando el hambre en Haití. Y yo hice la diferenciación. Los haitianos están cruzando por aquí, ni siquiera es por el imperio de las bandas. Ellos parece que han aprendido a convivir con esas situaciones. Ni siquiera por los desastres naturales que tienen, sino por hambre y por pobreza. Entonces hay un peligro latente de que se pueda crear una situación que resulte inmanejable. Además, la influencia de las bandas se centra prácticamente en Puerto Príncipe y las zonas más occidentales de la isla, no muy cercana a la frontera. No, ellos se han movido mucho ahora para Dajabón, pero es fundamentalmente por esa alianza natural que han hecho la mayoría de sectores. Ahora hay bandas aquí cerca, por eso como tú dices. Ahora, la potencia de las bandas es crecer a donde haya atractivo. Pero Hay nosotros un estudio. nosotros no tenemos el peligro ni siquiera de los bandoleros para acá, como está el sedazo con los musulmanes allá, porque el musulmán lo tiene como sinónimo de terrorismo. Exacto. O sea, es una migración como especial. Aquí se habla de la banda que tienen armas, pero no se siente como un peligro. Hay un realmente. estudio Además, de el un problema especialista. de la inmigración musulmana es que intenta imponer su cultura Exacto. en los países receptores de esa inmigración. Sí. Ese es el problema. Que no es exactamente el problema que tenemos con la inmigración haitiana. No, porque Que hablé de hay un ese problema- tema de un problema posesión, religioso de muy serio. pertenencia a posesión, de territorio ajeno. Eso me refería al principio. Ahora, ¿qué debemos Incluso- hacer nosotros? Porque evidentemente se requiere un control de la inmigración, porque el país no puede absorber una inmigración permanente, creciente, que escape al control y a la capacidad de absorción que tiene el país. ¿Qué medida la situación exige en este momento? Yo creo que usted planteó algo, o se planteó ya ahora, se debe buscar un consenso político partidario, o sea, un gran pacto o un think tank que asesore, esa sería otra de la posición, pero un gran pacto de Estado entre los partidos, los grupos de poder, las asociaciones profesionales, para que se defina una política de Estado. Para que se defina, que sea con continuidad, que no se quede en 4 años ni en 8. yo De que La haya rivalidad un consenso. política, Se puede, en ese caso la se puede. crispación política permitiría eso. Sí, Ay, pero fíjate, Siempre- es posible que en la coyuntura de la campaña ese tema sea difícil conciliarlo, porque todo el mundo pensará que el otro está buscando sacar ventaja. Pero yo creo que todos los gobiernos que hemos tenido y lo que podamos tener en el futuro serán pasajeros. Haití no se va a mudar de ahí, ni nosotros tampoco. Por tanto, esas son realidades permanentes para las que nosotros tenemos que definir políticas permanentes. Para mí, respondiendo a esta pregunta que tú haces, Miguel,
Lo primero es que el Estado dominicano, la clase política dominicana, la clase empresarial dominicana, se ponga de acuerdo en los 4 o 5 puntos básicos con los que tenemos que cumplir. Por ejemplo, yo te voy a decir una cosa. ¿Cómo tú pones control a que un inspector corrupto no te espante a los haitianos para que el barco no se pueda llevar la carga? Bueno, pero si tú eres un productor de banano, el Estado tiene que decir a ti, ¿cuántos hombres usted necesita? Así es. Y Tenemos que, si ustedes me lo creo- permiten, tenemos que hacer una última pausa. Regresamos después de ella con la parte final del tema de esta noche. Por favor, continúen con el debate de la semana. Bien, llegamos ya a la parte final del tema de esta noche. Hemos estado conversando durante casi una hora sobre el tema de la inmigración haitiana, la necesidad de que el gobierno establezca controles para tener un dominio de esa inmigración y que no desborden la capacidad de asimilarla de la política dominicana. Yo le pregunté en algún momento dado, ¿qué medida exige la situación? Sé que es difícil y que una medida unilateral por un gobierno, si no cuenta con el respaldo del resto de la sociedad, difícilmente tenga resultados, ¿no? Sí. Debe haber una política de Estado, por eso quería hablar, para coincidir con eso. Pero no solo Percio es por la crispación electoral, es que no hay homogeneidad. Recuerden el proyecto de ley de trata que se cayó, porque le metieron de contrabando una parte que tiene que ver con la migración. Ahí viene un problema de que hay agenda externa. Agenda externa que nos quieren imponer Al presidente y lo que quería hacer limitan. firmar un documento. El presidente no firmó en la cumbre de Los Ángeles. Ya. Estaba de paño y manteles con Biden, pero querían meterle de contrabando una política migratoria que nosotros no podemos asumir. Lo que Eso me hay- pareció buena decisión del presidente. muy buena, Sí, sí. muy buena. Eso Correcto. puso Y el más nombre, en un ambiente la donde él soberanía estaba, nacional. un Estaba en ambiente de- minoría. No, y un ambiente que él estaba de amigable, friendly. Entonces, con el yo presidente. digo, lo del proyecto de ley evidencia que no hay consenso para una política aquí. Y segundo, que hay una agenda externa también que nos limita a nosotros. Pero se hace falta una política de Estado. Yo escuché un discurso de Balaguer, ellos allá y nosotros aquí, pero Balaguer dice, somos dos hermanos gemelos, que de alguna manera tenemos nosotros que convivir y eso es lo que hay, que Somos siameses, gemelos, Bueno, no es bueno entenderlo. Balaguer Porque dijo nosotros gemelo. no nos parecemos. Me llamó- Él metió la pata, no puede importar que sea Balaguer. Bueno, Siameses. decía Aristí, dos alas de un mismo De- pájaro. Claro, sí, pero eso ¿Te gusta más sí, eso? claro, Muchas eso maneras. puede El ser. mismo pájaro. Dos alas de un mismo pájaro. Ese es Martí, ese era Aristí. Martí era, Martí. No, No, eso es Aristí. dijo- No, Pero Martí. Martí lo dijo en No, un Martí lo poema. dije. Sí, Martí Y lo está- refiere en un poema. En un poema. Pero yo te diría- pero eso lo dijo Aristí también. A ti lo que no te gusta, Balaguer parece de gemelo. Porque él Exacto. dijo gemelo. Sí, pero él no. Para ti son siameses, pero Pero para yo te Balaguer puedo gemelo, decir ¿verdad? que cualquiera comete errores. Él lo dijo verbalmente. No, porque digo, gemelo hay una similitud, yo te entiendo. exacto, y Ahora, nosotros yo no somos pienso- iguales. Yo pienso, aparte de tener una política, y eso hay que definirla, y Pero vieron la agenda exterior Sí. y que no hay unanimidad aquí. Se evidenció y porque mira, quería Miguel. meterle contrabando en la trata, Sí. en el tema migratorio. Que el mismo gobierno lo retiró y lo reconoció, que no debieron ligarse las dos cosas. yo No, creo, exacto. si fuera el gobierno, yo me basaría mucho en la academia aquí, y creo que tú mismo estuviste dirigiendo, o está dirigiendo una unidad en la Pontificia, en la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña, donde este es un tema que se puede despojar de esos prejuicios y de los intereses particulares para construir propuestas. Y por tanto yo crearía una unidad de pensadores que me ayude a construir una línea de atrás. Primero, comenzar por lo que existe. La ley que existe, ¿qué me permite cumplir de esa ley? Y hacerla cumplir la ley. Yo diría que sería un paso Bueno, importante pero existe desde para hace ir mucho tiempo, construyendo en eso. teoría, la Comisión Dominico-Haitiana que no se reúne. sí, pero- y que no se le da la importancia. A los de- haitianos Y hay, cuando una- tú y hay le una hablas- división en el... No, no, en- a Y los aquí hay haitianos- pensadores, en perdona el que ministerio. te contradiga, aquí hay pensadores que piensan, como Manuel Núñez, como, bueno, varios. Digo Manuel Núñez por el libro aquel que fue un epítome, una cumbre, el ocaso de la nación dominicana, que es un dominicanófilo y un anti-haitiano, por decirlo de alguna manera, porque tú tienes que definirte de alguna manera. Y hay pensadores, lo que pasa es que hay que crear las condiciones para que se haga un think tank porque y que el think tank
trabaje alrededor de eso. Somos, con intereses todos somos comunes. pensadores en la práctica, pero lo que te quiero decir es un equipo que trabaja en un propósito y que me construye ideas. Manuel las puede construir. Dime qué es lo que tú piensas del problema y construimos acciones que me permitan tener una relación permanente. Porque además, nosotros tenemos, miren, señores, la comunidad internacional nos está diciendo todos los días que Haití es de nosotros. Eso es un problema de nosotros. ¿Qué de nosotros? Sí. Pero es una realidad aunque tú no lo quieras. Pero claro, Uno pero dice por eso que que te digo. Pero uno dice que es una presión internacional. Es una presión real, porque Claro. es ahí al lado que está. Mira, no tiene dónde mira coger. lo que está pasando ahora con Kenia. Dice Kenia que viene. Bueno, Kenia tiene muchísimos problemas internos para... Kenia dice, yo voy con 1.000 hombres, pero ahora dice Kenia... 5.000. Yo necesito 5.000 hombres. Faltan 4.000 hombres. ¿Quién lo pone? No, que le Estados- den 250 millones de dólares que Bien. le pongan sobre la mesa. Muy bien. Estados Unidos no quiere ir para allá. Canadá no quiere ir para allá. Francia no quiere ir para allá. Ninguno de los países de América quieren ir para allá. ¿Tú Solo sabes qué nosotros. pasó con la última intervención de fuerzas de Naciones Unidas? Que dejaron el cólera, dejaron muchísimas enfermedades y cuando salieron la situación en Haití estaba peor que cuando entraron. De manera pues que no hacemos nada y el país no gana nada con una fuerza militar que tenga el único propósito de No. acabar con esas bandas. Alguien- Porque esas bandas van a ser sustituidas cuando No, se vayan. Miguel, No, alguien dijo algo interesante en un escenario parecido a este, y no sé si fue aquí, que sin la diáspora haitiana es difícil reconstruir Haití. Hay que tratar que la diáspora haitiana regrese a Haití con algunos beneficios o como tú quieras. Eso has tocado un tema fundamental que yo he observado durante mucho tiempo. El problema haitiano es que los haitianos, Se van. especialmente la élite haitiana, tienen una deuda con Haití que se niega a pagar. Que se niega a pagar. Pero yo, se niega pero- a pagar. pero yo creo que la intervención militar solo tiene que tener el propósito de la pacificación. Pero si esa intervención no se acompaña de una agenda institucional y económica, Claro. será un fracaso de nuevo. Mira, es más, profundiza la crisis haitiana. Y yo creo que el riesgo para nosotros como país vecino, es que en la medida en que la crisis haitiana se profundiza, más compleja es la situación. Yo le voy a dar un Yo dato, también le voy a dar un dato quiero hacer una cosa. fuerte. Es que muchos Mira. de esos militares o policías africanos que van a venir, probablemente algunos de ellos terminen integrando esas bandas. Pero yo le voy a plantear algo. Nosotros hemos querido sacralizar la democracia. Haití, con democracia no es que se va a construir una nación en Haití. En Haití se vio que funcionó durante muchos años, precaria o mejor que nosotros inclusive, hasta un año, con una dictadura fuerte Bueno, como a lo de los Duvalier. es que Lo Haití- que uno es que se ha querido creer que la democracia es lo último Pero y sin yo- embargo No, la gran mayor cantidad de la... Haití es África. África. Y en Haití confluyen distintas tribus africanas que en África son adversarias. Pero, Y yo te voy a decir a ti una cosa. Pero Haití construyeron. tiene un sistema semiparlamentario. Sí, pero yo como creo- si fuera europeo, sí, Yo claro. creo que el principal problema que tenemos nosotros con Haití es que todavía penden en las relaciones demasiados agravios mutuos que no hemos podido resolver porque ninguno se ha excusado. No quiero decir que el país pida perdón por Perejil, ni que los haitianos pidan perdón por Por la el degüelle de intervención Moca. del 1822 y la ocupación. Y por Moca. pero- entonces tendríamos que sí, pedir por perdón, el yo Güey, creo que hay que sí. sentir. El degüelle Pero de la Moca. verdad es que hay demasiados obstáculos para un entendimiento y somos países. Hay un libro Obstáculo muy histórico. famoso sobre las relaciones de México Y Estados y Unidos. Estados Unidos que se llama Vecinos Distantes. Nosotros somos vecinos distantes, sin lugar a dudas. Vecinos. Mira, yo pienso, don Miguel y los demás compañeros aquí del panel, que independientemente del pacto político, que dicho sea de paso, como ya han dicho ustedes, es un poquito difícil de Concertar. entrarle y de articularlo primero por el fanatismo que hay, como lo dijo don Miguel, pero también por el elemento del fanatismo interno partidista de nosotros, de todas las facciones políticas. Pero yo creo que más allá del pacto, o independientemente de que el pacto sea la sombrilla de todas las políticas públicas, yo pienso que nosotros, el método a seguir debe ser de lo particular a lo general. Ahora, ¿Y el en problema qué, que en yo qué veo, aspecto yo lo digo? pero el problema que yo veo que, por ejemplo, yo digo,
¿aceptaría el gobierno una propuesta de oposición para iniciar la discusión de un acuerdo? No. ¿Aceptaría la oposición una propuesta del gobierno para iniciar la discusión de un acuerdo? No. Especialmente que estamos en la vecindad de una campaña electoral donde se está Pero jugando todo. es el gobierno que gobierna el que le corresponde liderar eso. Pero Bueno, yo está creo bien, que, pero lo que que en el quiero tema decir, pero las haitiano- ideas son buenas y válidas independientemente de quien las formule. Exacto. Miguel, sí, yo pero no- yo creo mucho en, como abogado, voy a hablar como abogado, no como político. Yo creo que podríamos encaminarnos a la solución o a parte de la solución del problema haitiano, más independientemente de un pacto que se pueda arribar, trabajando el elemento regulatorio. Yo pienso que hay un grave problema de conveniencia económica no formal y hasta cierto punto corrupción. Y yo creo que si el Estado Dominicano endurece las sanciones, las penas, o sea, no solamente hacer incentivos para la zona fronteriza, como bien usted dijo, don Miguel, sobre el tema de promover un hospital en la zona fronteriza, darle más énfasis a la ley de inversión y de exenciones fronterizas que ya existe, un sinnúmero de regulaciones de tipo económica, dirigir una acción coactiva con acciones, digamos, con legislación que tengan sanciones gravosas para los empresarios y las personas que violan los protocolos y las acciones que obligan o provocan el trasiego ilegal Ahora, haitiano. Hay una realidad que es que esta campaña electoral, el tema haitiano, independientemente del enfoque que se le pretenda dar o se le dé, va a figurar como un tema fundamental del debate político. Sí, pero que no, Más allá de la- escucha, Es que yo no, no pero creo que no eso. es, no es campaña. Mira, No, yo no creo déjame eso. decir algo. Yo no Este creo gobierno eso. tiene un problema que no tiene una visión no va a ser homogénea, ni siquiera coherente sobre el problema de Haití. Hay funcionarios Eso clave, sí. que yo hablo, el nacionalismo haitiano de muchos funcionarios. A Juan Bolívar lo mandaron a callar, pero Juan Bolívar tiene razón. Digo, está reaccionando tarde, que está ahí. Yo participé en un evento, invitado por ti en la UNFU, directora de medios, y ahí dijo un funcionario, ¿qué pasó con el proyecto de trata? Dice, alguien en el palacio metió lo de migración. Nosotros no sabemos, pero lo dañaron todo. Date cuenta que no hay una coherencia mínima. Claro, la campaña lo contamina todo. Yo creo que en este momento hay mucho del componente electoral de parte y parte, pero creo que no hay una visión mínimamente homogénea en el gobierno y mucho menos en la oposición. El gobierno lo convocó y no fueron los opositores porque decían que era una manipulación. Va a ser difícil Sí, y, va a Es que es un país difícil. y volvemos al principio con un un país peligro difícil. grande y potencial. Quizás no es el Aquí hay un momento, ego, aquí hay un quizás no es el ego. momento histórico Un ego determinado político porque hay una demasiado campaña, pero yo no creo que en este país hay mucha diferencia en torno al problema haitiano. No lo creo por una simple razón y se lo planteo para que vean lo que digo. ¿Qué capacidad, qué cantidad los anti-haitianos han logrado de poder dentro de la estructura del Estado? Ahora, el Muy problema... el poco, problema- entonces quiere decir que no hay tanto anti-haitianos. El simplemente- problema dominicano que se da O nacionalismo. que se da con mucha fuerza en el tema haitiano es la dificultad de ponernos de acuerdo en lo que estamos de acuerdo. Pero yo Eh, tengo la impresión que el día Nos queda 1 minuto y medio, Sí, señor. pero yo tengo la impresión que el día que un presidente sentado en la silla presidencial le diga, necesito conversar contigo, líder de la oposición, tú y yo, y tú y ¿Te yo creo? vamos a necesitar, esa conversación Se da, Claro. yo también lo creo. Lo que pasa es que también la convocatoria, no es lo mismo, tú dices, convoca a que todo el mundo venga. No es así. No, porque yo no soy todo el mundo, yo No. soy parte de un liderazgo político que posiblemente... Yo creo que hemos tenido ¿Usted ese ha pensado déficit. que debería haber un nivel mayor de protocolo, de respeto al liderazgo? No solo lo creo, yo he planteado que el presidente debe convocar al liderazgo y sentarse a conversar sobre el O problema. sea, el liderazgo Ahora, es que minoritario, aquí vamos a no decir. se da No, no, a los solo líderes caso. políticos. A los líderes, sentarse. a las 5, 6, Aquí 7 no se ha cabezas. dado, aquí Aquí no no se ha hay dado 5 un solo cabezas, hay caso, 3 perdón. cabezas, 2 cabezas. Son Pero, 3 señor, o aquí 4 no se ha cabezas. dado un solo caso en los últimos 20 o 30 años en que un líder de oposición haya ido a Palacio A desayunarse, a a desayunar conversar. o a conversar con el presidente. Pero es así. Bueno, señores, el tiempo se nos agotó. Me queda agradecerle la amabilidad de haber aceptado nuestra invitación y esperamos que el público, nuestros oyentes, nuestros televidentes hayan disfrutado del tema
y los invito para estar de nuevo con nosotros el próximo sábado para otro programa similar. Hasta entonces.